qué estar con los demás a veces nos hace sentir todavía más solos? ¿Cuántas veces has sonreído por fuera mientras morías por dentro en una plática? ¿Será que vivir en sociedad hoy exige traicionarse a uno mismo todos los días? Todo hombre miente, pero mantener la mentira cansa. Por eso es más fácil vivir en la superficie. La frase no tiene un autor fijo. Tal vez venga de las profundidades de la mente colectiva. Tal vez sea el eco de todos nosotros, cansados de fingir que estamos bien. Vivimos en una era en la que conversar se volvió una actuación. Mirar a los ojos se convirtió en un gesto raro, y los silencios fueron desterrados como si fueran demasiado peligrosos para existir entre dos personas. ¿Ya notaste cómo la vida social parece pedirnos que nos dividamos en 1000 versiones de nosotros mismos? En el trabajo somos una cosa, en el grupo de la universidad otra, en las redes sociales una versión maquillada de la versión ya maquillada, hasta que un día ya no sabemos quién está detrás de las máscaras. La promesa de este video no es reconfortarte, es inquietarte, hacerte recordar que tal vez lo que sientes en el fondo, esa angustia silenciosa en los ambientes sociales, esa sensación de estar actuando, no es locura, es lucidez. En este espacio vamos a entrar en contacto con aquello que casi nadie se atreve a admitir, que la vida social como existe hoy es una máquina de triturar almas sensibles. Pero antes de continuar, déjame decirte algo que quizás necesitas escuchar ahora. No estás roto por sentirte fuera de lugar, solo estás despierto en un mundo que prefiere dormir de pie. Ahora, cierra las pestañas, apaga las notificaciones y sumérgete conmigo en la oscuridad silenciosa donde, tal vez, solo tal vez, habite la verdad. Imagina que estás en una fiesta, el tipo de evento que exige presencia, pero nunca alma. Las luces son bajas, las sonrisas demasiado altas. Todos los rostros se inclinan en carcajadas sincronizadas. Ninguna nace del vientre. Intentas participar. Respondes a preguntas que no son preguntas. Son invitaciones para continuar la coreografía social. ¿Cómo va el trabajo? ¿Viste la última serie? ¿La estás pasando bien en la fiesta? Y todo en ti quiere gritar, no la estoy pasando bien, me estoy disolviendo. Pero sonríes, porque es lo que se espera. Ese es el teatro invisible, aquel donde todos actúan, pero nadie admite que está en escena. Un teatro donde las cortinas nunca se abren y el escenario es el mundo entero. No es casualidad que te sientas cansado después de una simple interacción social. Es como si tu alma hubiera sido arrastrada por un campo de batalla invisible, donde el enemigo no son los otros, es la exigencia constante de adaptarte, de encajar, de parecer funcional cuando por dentro algo en ti se derrumba en silencio. Arthur Schopenhauer decía que el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. En la vida social moderna, esa frase se invierte. Necesitas querer lo que no quieres o serás condenado a la exclusión. La actuación se volvió moneda y no puedes estar demasiado triste, ni demasiado callado, ni demasiado intenso. Si no sabes actuar en la medida exacta, incomodas, y si incomodas, te dejan de lado. Pero, ¿y si la verdadera molestia es fingir? Es curioso cómo la mayoría de las personas que encuentras en el día a día, en la cafetería, en el transporte público, en el trabajo, cargan en los ojos un cansancio que no es físico, es un agotamiento del alma. Están cansados de fingir que todo tiene sentido, de mantener un tono de voz agradable, de sonreír con los ojos cuando los ojos solo quieren llorar. Pero nadie habla de eso, porque el contrato social no permite fallas visibles. La vulnerabilidad fue exiliada, y en su lugar pusieron la obligación del buen humor, de la ligereza, de la vibra positiva. Pero la ligereza forzada pesa, y las buenas vibras impuestas se convierten en tortura emocional. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real con alguien, sin la obligación de parecer interesante, gracioso, exitoso? Tal vez ya lo olvidaste, tal vez lo estés buscando desesperadamente y no sepas dónde encontrarlo, porque la mayoría de las relaciones hoy son vitrinas, no ventanas. Muestran lo que quieren que veas, esconden lo que importa. El filósofo Kierkegaard decía, la multitud es la mentira, y lo que vivimos hoy es un culto a la multitud, a la aprobación colectiva, a pertenecer aunque cueste la propia identidad. Y aquí está el punto donde todo se quiebra. Si eliges ser verdadero, te vuelves raro. Si eliges el silencio, te vuelves sospechoso. Si te niegas a bailar esa coreografía, eres excluido. Y entonces el dilema se impone. O aprendes a actuar, o aprendes a aislarte.
Pero existe una tercera vía, una vía estrecha, difícil, dolorosa, pero liberadora. La vía de construir una nueva manera de relacionarte con el mundo, sin traicionarte a ti mismo. Puede ser solitaria al inicio, pero poco a poco te das cuenta de que hay otros susurrando en la madrugada, otros que también abandonaron el escenario, que también prefieren conversaciones que duelen a silencios que mienten, y entonces tal vez, descubras que nunca estuviste tan solo como pensabas, solo estabas rodeado de fantasmas. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción, sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existen dos tipos de silencio. El primero es el silencio de la paz, ese que llena el alma como una brisa nocturna. El segundo es el silencio del ahogo, aquel que nace cuando tragas palabras para no ser juzgado, opiniones para no ser excluido, dolores para no ser desechado. Ese es el silencio que muchos cargan hoy. El silencio que no dice, estoy bien, sino, no tengo permiso para mostrar que no lo estoy. Vivimos en una sociedad que exige máscara antes que respeto. Ponte la máscara del buen humor, la de la ligereza, la de la productividad, la de la sociabilidad equilibrada, pero no olvides sonreír, incluso cuando el alma está en ruinas. Nietzsche susurró alguna vez, todo espíritu profundo necesita una máscara, pero ¿qué pasa cuando la máscara se pega al rostro? Cuando ya no podemos quitárnosla, ni siquiera estando solos. La respuesta no es bonita. La máscara comienza como protección, una armadura contra el juicio, pero con el tiempo se transforma en prisión. Y lo más trágico, te acostumbras a ella, al punto de olvidar cómo era tu verdadero rostro. En una fiesta haces chistes para no parecer demasiado serio. En el trabajo dices sí incluso cuando todo en ti grita no. En la familia evitas conversaciones que tocan heridas antiguas. En Internet publicas solo lo que es aceptado. Y entonces llega la pregunta que atraviesa como una navaja. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Es aquí donde empieza el vacío, cuando la performance es tan constante que el yo real comienza a desaparecer. No se trata de timidez ni de introversión, se trata de cansancio, un cansancio profundo de representar, de despertar cada día sabiendo que tendrás que vestir un personaje para poder pertenecer. ¿Alguna vez has sentido eso? La sensación de estar agotado, sin haber hecho esfuerzo físico, como si la simple presencia social drenara tus fuerzas. Es porque fingir exige energía. Y mantener un personaje todo el día es un trabajo emocional pesado, solo que nadie te paga por ello. Al contrario, te exigen más y más. La cruel ironía es que mientras más sincero eres, más extraño te vuelves. Compartir un dolor sincero hoy es casi un acto de transgresión. Si dices que estás mal, que estás perdido, que no ves sentido, de inmediato alguien aparece con una frase prefabricada: piensa positivo, ya pasará, todos sufren. Y te das cuenta de que nadie está escuchando de verdad, solo están intentando tapar el hueco de tu desahogo con una cinta adhesiva de optimismo barato. La máscara social es una exigencia, y el silencio emocional una consecuencia, pero hay quienes ya no pueden usar esa máscara, hay quienes por una bendita falla del alma están condenados a la autenticidad. A esos los llaman intensos, o dramáticos, o difíciles de tratar, pero en el fondo son solo personas que rechazaron el papel, que se niegan a representar. Esos cuando hablan incomodan, porque hablan con verdad, con dolor, con presencia, y la verdad dicha de frente, sin maquillaje, sin filtro, es insoportable para quienes viven de apariencia. Esas personas no encajan, no porque estén rotas, sino porque se niegan a deformarse para caber en un molde mediocre. ¿Alguna vez te han llamado intenso? ¿Te han juzgado por decir lo que nadie se atreve a decir? Entonces tal vez seas uno de esos. El silencio que cargas no es vacío. Es un espacio sagrado que proteges.
porque ya te cansaste de donarlo a personas que solo sabían llenarlo con ruido. Esos silencios, los tuyos, son en realidad gritos camuflados, y los gritos que no salen por la boca terminan enfermando por dentro. Pero aquí va una verdad que quizá nadie te ha dicho. No eres débil por no poder fingir, eres demasiado fuerte para mentirte a ti mismo, y esa fuerza, aunque te aísle, es tu salvación. Es lo que te impide perderte del todo en este teatro colectivo. Es lo que aún te conecta con algo verdadero. Así que, si sientes que te estás cansando de actuar, si sientes que te falta el aire en este papel que nunca elegiste, sabe esto. No es una crisis, es conciencia. Y la conciencia, por más dolorosa que sea, siempre es un comienzo. El comienzo de despojarte, de escucharte, de volver a existir con un rostro verdadero, aunque el mundo entero prefiera las máscaras. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que estabas siendo evaluado en una conversación, no por tus ideas, sino por lo que podrías ofrecer? Una vacante de trabajo, un contacto influyente, un número alto de seguidores, una imagen que otorga estatus. Es sutil, pero es real. Y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. La vida social hoy se parece mucho a la bolsa de valores. Entras a un lugar, sea cual sea, un bar, una reunión, hasta un grupo de amigos, y de inmediato comienzan a escanearte. ¿Cuánto vale tu presencia aquí? ¿Suma? ¿Genera retorno? ¿Tienes algo que aportar? Las personas se han convertido en activos sociales. Las relaciones se volvieron inversión. La conexión se volvió transacción. Y lo más trágico, la mayoría finge que no lo nota. Finge que todavía hablamos de afecto, de amistad, de cuidado. Pero hablamos de lucro, de utilidad emocional. ¿Ya notaste lo fácil que es ser amado cuando estás ganando? Cuando te va bien, siempre hay alguien cerca. Cuando logras algo, llegan los mensajes. Orgullo de ti. Te sigo desde siempre. Aún vamos a trabajar juntos. Pero cuando te hundes, cuando tu vida se desordena, el afecto se enfría, las notificaciones desaparecen, las invitaciones se evaporan. Eso tiene un nombre, capitalismo social. Y es brutal. En el fondo, nadie quiere un amigo que esté sufriendo. Quieren a alguien que inspire. Nadie quiere a alguien que traiga silencios densos. Quieren ligereza, buena vibra, energía positiva, como si fuéramos eternos animadores de nuestra propia vida. Es un mercado, y en ese mercado, ser demasiado humano devalúa tu marca. Comienzas a darte cuenta de que tu valor está atado a lo que entregas, no a lo que eres. Vales por la cantidad de puertas que puedes abrir, por lo que puedes rendir, por cuánto haces que el otro se sienta importante. ¿Y sabes qué genera eso? Un miedo crónico a fallar, porque en el instante en que tropieces, sabes que vas a perder el afecto que parecía incondicional. Vas a ser olvidado, reemplazado, dejado atrás como una acción que perdió valor. Por eso tanta gente vive cansada, porque intenta sostener una versión de sí misma que vale más, y esconde aquella que siente, que se equivoca, que llora. El pensador Byung-Chul Han ya lo advertía. En la sociedad de la transparencia todo se vuelve mercancía, hasta el afecto, y estamos viviendo eso ahora. Las relaciones son networking, las conversaciones son pitches, las amistades son contratos silenciosos de beneficio mutuo, y lo que no da retorno se descarta, lo sientes en el cuerpo, en cada encuentro donde no puedes ser tú, en cada mensaje donde tienes que medir las palabras, en cada silencio que no puede durar más de 5 segundos o será interpretado como desinterés. Es una danza cruel. Si no entregas, eres invisible. Si entregas demasiado, te vuelves amenaza. Así que te quedas en medio, fingiendo lo suficiente para agradar, pero nunca tanto como para incomodar. Ese es el mercado invisible de las relaciones, y estás dentro de él, quieras o no. Pero aquí va una verdad difícil. El problema no eres tú. Es el sistema que te enseñó que las personas son productos, que el afecto necesita ser merecido, que la vulnerabilidad es un riesgo comercial, que la tristeza estorba tu marca personal. Y por eso muchos prefieren aislarse, porque sienten que los están vendiendo todo el tiempo, incluso cuando solo quieren ser escuchados. ¿Ya notaste cómo hoy en día las personas consumen unas a otras? Como si la cercanía con alguien exitoso fuera una extensión de valor. Como si las amistades fueran palancas y no presencias. Eso no es amistad, es marketing. Y aquí va un choque de realidad. Cuanto más auténtico seas, menos deseable te volverás en este mercado.
porque la autenticidad es impredecible, no encaja en cronogramas, no genera retorno inmediato, asusta a quien vive de imagen. Aún así, sé auténtico, porque vivir bajo demanda, intentando agradar, intentando rendir, intentando justificar tu propia existencia, eso mata. Mata poco a poco, en silencio, hasta que ya no sepas quién eres, hasta que tu alma se vuelva un producto en liquidación. El desafío es brutal, elegir entre ser aceptado por quienes aman tu performance o ser rechazado por atreverte a mostrar tu verdad. Pero quien elige la verdad, tarde o temprano, encuentra a otros que también la eligieron. No son muchos, pero son reales, y con los reales ya no necesitas valer nada, porque ahí finalmente puedes simplemente ser. Existe un tipo de soledad que no grita. Ella simplemente susurra. Susurra en calles llenas de gente, en salas ruidosas, en cafés abarrotados. Vive ahí, camuflada entre conversaciones superficiales y risas demasiado altas. Y solo quien la siente lo sabe. La peor soledad es la que sucede rodeada de personas. ¿Has estado alguna vez en un lugar donde todos hablaban, pero nadie decía nada? ¿Has sentido como si estuvieras detrás de un cristal, viendo, oyendo, pero sin ser tocado? Como si tus palabras no encontraran hogar en ningún lado. De eso hablamos aquí, no de la soledad física, sino de la soledad existencial, esa que nace del desencuentro entre lo que eres y lo que el mundo espera que finjas ser. Dostoyevski escribió: el hombre es un misterio, hay que desentrañarlo, y si pasas la vida intentando, no digas que perdiste el tiempo. Pero hoy nadie quiere desentrañar a nadie. Quieren atajos, quieren resúmenes, quieren etiquetas listas para facilitar la digestión del otro, y cuando rechazas la etiqueta, cuando insistes en ser complejo, denso, contradictorio, se cierran las puertas. La gente se distancia, te llaman intenso, difícil de amar. La verdad es que tienen miedo de tu profundidad porque deja al descubierto su superficialidad. Miedo de tu lucidez porque denuncia el teatro en el que se han acomodado. Te conviertes en espejo y nadie quiere verse desnudo. Entonces viene el alejamiento y con él la soledad. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Esa soledad no es fracaso, es fuerza. Es el precio de no corromperse. Es el costo de preservar algo que el mundo insiste en matar. Tu esencia. En la superficie los demás parecen bien, pero en el fondo muchos están ahogados en relaciones superficiales, en compromisos vacíos, en conversaciones que son solo ruido. Tú, en cambio, quizá elegiste el silencio, la quietud, el recogimiento, y aunque duela, porque duele, esa elección es una forma de resistencia. Es decirle al mundo: me niego a fingir pertenecer a lugares que me piden traicionarme. Por supuesto que hay días oscuros, días en los que el pecho se aprieta, en los que te preguntas si no sería más fácil ceder, encajar, aceptar las reglas del juego, pero entonces recuerdas: ¿a qué costo? ¿Qué queda de ti después de tantas concesiones? Mejor andar solo que perderse en el montón. Mejor el silencio que te preserva que el ruido que te destruye. Mejor una noche larga contigo mismo que una vida entera rodeado de voces que no te escuchan. La soledad, cuando se abraza con coraje, puede convertirse en refugio. Puede ser el lugar donde tu alma se regenera, donde escuchas cosas que el ruido del mundo nunca te dejó oír. Nietzsche, otra vez, nos ayudas a entender este estado. Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti. Esa es la herida del solitario auténtico. No es la ausencia de compañía, es la presencia de presencias falsas. Es el trauma de haberte entregado de verdad y haber sido recibido con desprecio, indiferencia o interés. Por eso se retrae, no porque odia al mundo, sino porque se ama demasiado como para seguir exponiéndose a ambientes que diluyen su verdad, y con el tiempo esa soledad adquiere contornos de libertad. Empiezas a darte cuenta de que no tienes que estar en todos los lugares, no tienes que responder todos los mensajes, no tienes que decir sí cuando todo en ti quiere decir no. Comienzas a elegir, y esa elección te fortalece. No es aislamiento, es cura. Es como si, por fin, limpiaras las heridas que vinieron de años tratando de caber en lugares que nunca fueron tuyos. Y entonces un día, de repente, encuentras a alguien que también caminó solo, alguien que no le teme a los silencios, que no se asusta de tu intensidad, que no quiere moldearte,
solo encontrarte, y esa conexión es distinta, no exige performance, no exige presencia constante, no sofoca, simplemente permite. Permite que seas, con fallas, con dudas, con verdades crudas. Pero hasta entonces, hasta ese encuentro raro, la soledad será tu compañera más fiel. No te abandona cuando fallas, no exige que sonrías cuando quieres llorar. Simplemente permanece, silenciosa, presente, real. Así que si hoy sientes ese peso, esa distancia, esa ausencia, sepas que también es amor. Un amor silencioso por ti mismo. Y si nadie más puede escuchar tu grito, yo lo escucho. Y más que eso, lo entiendo. Porque a veces el grito más sincero no sale de la garganta. Sale del silencio de quien decidió no matarse intentando agradar. Algunas personas no nacieron para fingir, no por orgullo ni por rebeldía estética, sino porque el cuerpo no aguanta, el alma se envenena, la mirada delata. Son los que no pueden sonreír cuando están tristes, no pueden decir todo bien cuando no lo está. No saben jugar el juego, no saben seguir el guión, y el mundo no sabe qué hacer con ellas. Vivimos en una sociedad donde la farsa se volvió requisito de convivencia. Ser funcional es más importante que ser honesto, y agradar a los demás se volvió más necesario que mantenerse entero. Pero hay quienes no pueden pagar ese precio. Hay quienes, aun intentándolo, tropiezan con sus propias verdades y dejan escapar el dolor por los poros. Esos son los exiliados invisibles. Viven entre nosotros, pero están lejos, porque no aprendieron a mentir con la misma elegancia que los demás. ¿Tú has sentido eso? La sensación de estar en un lugar donde todos encajan, menos tú, como si existiera un guión invisible que todos siguen, menos tú que apenas entiendes la trama. Ese es el exilio de quien siente demasiado en un mundo que prefiere anestesia, de quien piensa demasiado en un tiempo que idolatra distracciones, de quien desea verdad, pero solo encuentra personajes. Ser auténtico hoy es casi un acto criminal, porque expone, desestabiliza, hiere la ilusión de armonía que la sociedad construyó a base de silencios cómplices. ¿Y qué hacen con los que no saben fingir? Los aíslan, los etiquetan, los llaman difíciles, problemáticos, demasiado intensos, pero la verdad es otra. Esas personas cargan la tragedia de ver demasiado, de sentir demasiado, de no poder desconectarse de lo que realmente importa. Ellos perciben cuando la sonrisa no es sincera, cuando la conversación es ensayo, cuando el afecto es calculado, cuando la empatía es solo marketing emocional. Viven entre la farsa y el vacío, porque si fingen, se pierden. Si no fingen, son rechazados. Es como vivir en tierra de nadie, entre el deseo de pertenecer y el pavor de traicionarse. Y aquí nace el dilema existencial: adaptarse o preservarse. Adaptarse significa traicionarse a uno mismo en pequeñas dosis diarias. Reír de lo que no tiene gracia, fingir entusiasmo, subir fotos felices. Responder todo bien con el corazón hecho pedazos. Preservarse, en cambio, significa aceptar el precio de la soledad, aceptar las invitaciones que nunca llegan, los mensajes que no aparecen, los cumpleaños que pasan en blanco. El mundo parece aceptar solo dos versiones de la existencia, la que actúa bien o la que desaparece. Pero ¿y quién elige no actuar y aún así permanecer? Quien se niega a ponerse la máscara, pero tampoco acepta desaparecer. Esos viven el exilio más profundo, el de sí mismos, porque el conflicto no es solo externo, es interno. Quieres ser visto, pero solo si es por lo que realmente eres. Quieres ser amado, pero sin tener que vender una versión editada de ti. Caminas por la vida como quien busca un idioma que casi nadie habla, el idioma de la presencia real, del silencio que no es vacío, sino acogida, de la conversación que no quiere parecer inteligente, solo verdadera. Pero el mundo tiene prisa, tiene sed de respuestas fáciles, de certezas instantáneas, de alegrías desechables, y tú cargas preguntas sin respuesta, dolores que no caben en frases de autoayuda, y silencios que no se resuelven con música a todo volumen. Sientes que eres demasiado para el mundo, y al mismo tiempo que el mundo es muy poco para ti, y en esa fractura invisible nace el exilio. Pero aquí va algo que tal vez necesites escuchar. Ese exilio no es debilidad, es resistencia, es señal de que aún estás vivo en un mundo que insiste en automatizar la existencia. Es prueba de que hay algo en ti que se niega a morir, la chispa que dice:
No, no voy a fingir que todo está bien solo porque es lo que esperan de mí. Es esa chispa la que, incluso en el dolor, todavía brilla, incluso en el exilio todavía late, incluso sin público todavía se levanta. Puede que te hayan llamado raro, distante, melancólico, pero la verdad es que solo eres demasiado sincero para vivir fingiendo, y demasiado sensible para ignorar el vacío de lo que no es real. No hay mapa para este exilio. Pero hay ecos, hay otros susurrando en las madrugadas, otros que, como tú, eligieron la verdad, aunque costara el mundo entero, y al final, tal vez esa elección sea el inicio de un nuevo mundo, un mundo donde estar entero valga más que estar aceptado, donde ser verdadero sea más importante que ser admirado, donde el amor no exija actuación, donde la presencia no necesite máscara, y cuando ese mundo te encuentre, aunque tarde, será hogar, no vitrina. La verdad es que nunca habíamos estado tan rodeados, y al mismo tiempo tan aislados. Caminamos entre personas, pero rara vez cruzamos almas. Nos miran, nos dan me gusta, nos siguen, pero pocos en realidad nos ven. La vida social, tal como la vivimos hoy, parece hecha a la medida para amputarnos poco a poco. Nos piden simpatía mientras escondemos el dolor, nos exigen ligereza cuando cargamos piedras en el alma, nos entrenan para ser versiones vendibles de nosotros mismos, y a eso le llaman madurez. Pero quien siente demasiado, quien piensa demasiado, quien no sabe fingir, sufre, y sufre en silencio, porque incluso el sufrimiento hoy tiene que parecer bonito. En el fondo, este video no fue una crítica a la sociedad, fue un espejo, un lugar donde pudieras reconocerte sin necesidad de justificarte, porque no eres débil por no encajar, eres demasiado lúcido para fingir que todo esto tiene sentido, y quizá, solo quizá, la incomodidad que sientes en los ambientes sociales no sea un defecto, sea una señal de integridad emocional, un recordatorio de que tu alma aún no se ha vendido. Así que no anestesies eso, no atropelles lo que sientes para encajar en donde sabes que no perteneces. Permanece raro, permanece profundo, permanece entero, incluso cuando el mundo insista en partirte, y si te sientes solo en este camino, es porque pocos tienen el valor de recorrerlo, pero los que lo tienen, esos se encuentran, incluso en la oscuridad. Te voy a contar algo que quizá tú también ya hayas sentido. Durante mucho tiempo pensé que había algo mal en mí. ¿Por qué era tan difícil disfrutar estar donde todos parecían tan felices? ¿Por qué cada conversación superficial me dejaba exhausto como si hubiera corrido una maratón? ¿Por qué el sonido de la gente hablando de nada resonaba más fuerte que mi deseo de participar? Tardé en entender que el dolor que sentía no era inadecuación, era exceso de presencia. Era percibir demasiado en un mundo que siente de menos. Era hambre de verdad en un ambiente de comida rápida emocional. Y si llegaste hasta aquí, quizá tú también seas así. Ese tipo raro de persona que, en lugar de adormecerse con el ruido del mundo, prefiere enfrentar el silencio de sí mismo. Tú, que escuchas el susurro detrás de las palabras, que lees en las miradas lo que nadie dice, que pensaste que estabas roto, pero en el fondo, solo no estabas dispuesto a fingir como todos los demás. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Entonces te agradezco, de verdad, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber sentido. Y ahora vayamos al momento que tanto ama el algoritmo y que yo tanto detesto. Deja un comentario aquí abajo. Pero no me digas lo obvio. Cuéntame cuál fue la situación social más falsa que has vivido, esa que te hizo pensar, no pertenezco a este teatro, quiero leer, quiero reír, quiero sufrir contigo. Si esto te tocó de alguna forma, dale like al video, aunque sea solo para decirle a YouTube. Oye, quizás hay personas que prefieren la densidad en vez del bailito. Y sí, suscríbete al canal, porque por más contradictorio que parezca, hasta los auténticos necesitan números para seguir gritando en el desierto. Y esos videos que están apareciendo acá a un lado, mira uno de ellos o no. Pero sabe que, si tienes el coraje de darle clic, puede que termines escuchando algo que te va a revolver la mente de buena manera. Quizá no te cure, pero te va a acompañar en la oscuridad. Hasta la próxima, y hasta entonces, permanece extraño, porque en el fondo, solo los extraños todavía sienten de verdad.